Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el tercer domingo del Tiempo Ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Shawn Conoboy de la parroquia St. Mary en St. Joseph, Newton Falls, Ohio. Yo soy Marizela León de la parroquia San Pablo, Salem, Ohio. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. En presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantado las manos, respondió, Amén, e inclinándose se postraron rostro en la tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, y escribía, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen. Pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial.
Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y conforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los prospectos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me envió a traer la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuscamente de todo, desde su principio, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que te has enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos los alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio en volumen de profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, Jesús lee el pergamino y proclama que este es el año de favor del Señor,
El año de favor que Isaías proclama es uno que se promete solo después de que la gente se haya cansado, la tierra haya sido grabada, las tensiones financieras y sociales están presentes. Sin embargo, frente a eso, Isaías dice que este es un año de favor. Las necesidades de los humildes serán satisfechas. En el antiguo Israel existía la práctica de observar el año jubilar. Fue un año que abrazó la esperanza del futuro. Las deudas fueron perdonadas. La tierra fue nutrida. Las personas recibieron un nuevo contrato de vida. Entonces, en sus palabras de rollo, Jesús estaba anunciando un año jubilar y eventualmente en la Iglesia Católica una versión del año jubilar sería revivida. El primer año jubilar en la Iglesia Católica fue en el año 1300. La Edad Media no fue una época de gran prosperidad y confianza en el futuro. Las ciudades y pueblos eran vulnerables y las amenazas, disturbios civiles y la propagación de enfermedades. Nuevamente, no fue un momento de gran confianza en el futuro. El año jubilar de 1300 comenzó la larga tradición en la Iglesia de poner esperanza en la renovación que Dios nos trae. Y el anterior era el año jubilar de 2000, el último jubilar de 2016, el año de la misericordia. Y eso habría sido parte del motivo del último año jubilar. Ciertamente, la gente de la época de Jesús conocía la opresión y la fatiga. Ciertamente, la situación era adecuada para un año jubilar. La situación fue adecuada para la renovación que se promete en un año jubilar. Sin embargo, como escuchamos en el Evangelio, la gente expulsa a Jesús. Se enfrentó a la oposición por un lado y la complacencia por el otro. En lugar de abrazar la renovación, no estaban dispuestos a ser diferentes. El tiempo estaba maduro para un año jubilar, pero la gente no la aceptó. A lo largo de los siglos, el hecho de tener una celebración de un año no es porque todo ya está en su lugar y estamos celebrando un logro. En muchos sentidos, estamos celebrando un nuevo compromiso para cooperar más con Dios. Aquellos que son resistentes o complacientes necesitan el mensaje del año de favor. Dios concede sus muchas gracias sobre nosotros, pero necesitamos compartir esas gracias para que crezcan, para que nuestras vidas y nuestro mundo sean renovados. San Pablo hoy describe el pueblo de Dios como un cuerpo. Todos nosotros estamos conectados como miembros del cuerpo de Cristo. Por nuestros propios cuerpos sabemos cuán paralizante puede ser incluso una pequeña herida, un dedo del pie golpeado o un corte de papel. Todo el cuerpo de Cristo experimenta las mismas amenazas de daño, oposición, complacencia. Todos amenazan con reclamar la atención de todo el cuerpo. Pero este es un año de favor de nuestro Dios. Sabemos los efectos gratificantes de un poco de descanso después de un arduo trabajo, sentarse en un silla cómodo o compartir una buena comida. Sabemos la capacidad de alguna satisfacción que sirve a todo el cuerpo. Pequeños dolores y pequeñas alegrías, ambos pueden reclamar la atención de todo el cuerpo. Y por eso compartimos el mensaje de un año de favor. Jesús miró a los ojos de los que estaban en la sinagoga y los que estaban abatidos y no cooperaban, y dijo que este mensaje de renovación se cumplió. Quería compartir con ellos la nueva vida que traía para la renovación de sus vidas. Quería mostrarles las posibilidades que veía.
Como Jesús, como San Pablo, como el profeta en la primera lectura, como los papas, miramos a la oscuridad del dolor y de la oposición y traemos la promesa del favor de Dios. Para ayudar a todos los miembros del cuerpo de Cristo, traemos alegría, sanidad, vida y misericordia, aunque solo sea en pequeñas formas. Y pronunciamos en un tiempo de bendición excepcional. Para los ciegos a las posibilidades, le decimos lo que Dios ha prometido. Este es un año de favor de nuestro Dios. Hoy es santo para el Señor. Hoy, este año, podemos superar las divisiones que experimenta el cuerpo de Cristo, que experimenta el mundo. Podemos superar las amenazas de la inseguridad. Podemos mirarnos y decir, hoy, este pasaje se cumple en su audiencia. Se cumplirán las necesidades de los humildes. Podemos mirar los rostros de la complacencia en nuestra parroquia, nuestra iglesia, nuestro mundo y decir que hay razones para esperar el futuro. Hoy le pedimos a Dios que nos ayude a vivir más plenamente un año de favor de nuestro Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tu palabra, oh Dios, ha sido proclamada y explicada. Inspirados por tus enseñanzas, respondemos con fe y con estas peticiones. Para que la Iglesia continúe fomentando la lectura y meditación de la palabra de Dios a todos los fieles. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que los legisladores busquen la verdad y trabajen por promulgar leyes prudentes e inspiradoras. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los hombres, mujeres, niños y niñas de esta comunidad encuentren oportunidades para aprender más sobre su fe y crezcan como parte del cuerpo de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Dios, guiados por las enseñanzas que tus fieles han recibido, presentamos ante ti nuestras plegarias, confiando en que las escuchas y respondes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, divino Creador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Jesús, mi Salvador. Santo, santo, santo y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gloria a ti, Espíritu de amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén,
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Quitas que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dónanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado.